Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile presenta la mesa de editoras del Rat Pack aquí en Mesa Central. Paula Valenzuela, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos ¿De qué días. vamos a hablar hoy? Oye, si hace unos días hablábamos de que por primera vez una acusación constitucional de este periodo legislativo podía prosperar, de nuevo esta vez nos enfrentamos a una ofensiva que amenaza con volver a naufragar. Esta jornada se votará la acusación contra el delegado metropolitano Gonzalo Durán, que hasta ahora parece no tener los votos, los apoyos necesarios. Hay incertidumbre. Increíble cómo se dio vuelta, ¿eh? Se dio vuelta. Sí, vamos a hablar de eso. De inmediato, Marily Luders, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos ¿De días. qué vamos a hablar hoy? De Bencina, TikTok y una denuncia falsa. Les voy a contar cómo una de las más grandes empresas chilenas terminó en tribunales para ser responsable a quienes la acusaron injustamente y amenazaron. Más allá del caso, como hay varios otros, vamos a ver qué está pasando con las funas y por qué llegan a la Suprema. Benzina, TikTok y una denuncia falsa. Me gustó tu titular. Ya, está buena. Partamos por la acusación constitucional que, como decía Paula Valenzuela al principio, parecía que tenían los votos contados y ahora Claro. parece que no. Mira, este martes se espera que se vote o a la hora del almuerzo o más tarde, depende de la estrategia que presente el abogado Francisco Cox, pero se trata de la octava acusación constitucional en contra de una autoridad del gobierno de Gabriel Boric. Esta vez, les decía, al delegado de la región metropolitana, Gonzalo Durán, por el partido de fútbol entre Colo-Colo y Fortaleza el pasado 10 de abril en el Estadio Monumental, que terminó con la muerte de dos jóvenes quienes estaban en medio de una avalancha en uno de los accesos del estadio, del recinto. Apenas ocurrió, claro, esta tragedia, la oposición apuntó, por supuesto, al delegado presidencial. De hecho, ya 5 días después, el 15 de abril, se hablaba de una eventual acusación constitucional en su contra, pero no fue hasta el lunes 5 de mayo, o sea, se demoraron harto, en que finalmente la oposición en bloque presentó esta acusación. ¿Por qué recalco que esta vez fue en bloque? Porque no es algo usual en las derechas, digamos. No, Se trató de la primera vez que todas las derechas actuaron de manera conjunta para levantar una acusación constitucional. ¿Quiénes? Los tres partidos de Chile Vamos, RN, la UDI y Evópoli, los republicanos, los nacional-libertarios y los socialcristianos se pusieron de acuerdo en esta iniciativa que de todas maneras fue principalmente idea de la UDI. Ese lunes 5 de mayo el bloque opositor acusó un actuar negligente en la organización de este partido de fútbol y en definitiva se le culpa a Durán no prevenir los desmanes que ocasionaron finalmente el desorden y la lamentable muerte de estos jóvenes. Las derechas entonces tardaron al menos 2 semanas, como les decía, en decidir si presentaban o no esta acusación. Bueno, ¿y por qué se demoraron? Porque ha habido 7 acusaciones constitucionales fallidas en este periodo. O sea, recordemos, Isquia Siches, Marco Antonio Ávila, Marcela Ríos, Giorgio Jackson, Carlos Montes, Carolina Toá y Maya Fernández. Entonces, claro, desde el inicio ya estaba este fantasma o este miedo a que esto vuelva a ocurrir, que vuelva a fracasar. Pero en Chile Vamos dicen que lo que los animó, los impulsó a finalmente a presentar esta acusación y también conversar con las otras derechas es que los demócratas les dijeron que estaban dispuestos a evaluar esta acusación. ya. Algo que nunca había pasado antes, decían ellos, porque siempre decían de frente, o sea, de plano, no hay mérito, no hay sustento, pero los demócratas esta vez abrieron esa puerta. Demócratas que en la Cámara son 6 votos, ¿no? 7, si contamos 7. los amarillos que están en esa, Ah. ayúdate que está en la bancada. Bueno, un diputado de Chile Vamos cuenta que claro, en otras ocasiones han sido súper tajantes con decir que no están disponibles. Entonces con eso ya Chile Vamos se convenció de que tenían que presentar esta acusación y también con la convicción del cansancio también de que supuestamente ellos dicen que en este gobierno los errores no significan hacer valer responsabilidades políticas. Dos ejemplos, el mismo Durán, que no haya renunciado después de la muerte de estos dos jóvenes, lamentable muerte, y por ejemplo que el subsecretario de Pesca, que ya también lo hemos hablado, no haya renunciado por dar estas cifras desactualizadas sobre la ley de fraccionamiento ante el Congreso. En fin, dicen que hay un cansancio con el gobierno al respecto. Bueno, este lunes por la tarde ya estaba el ambiente entre los diputados tipo, lo calculé, tipo 3:30, y ya estaba el ambiente de que no estaban los votos. Ayer Pero era por la tarde. supuesto, Después de almuerzo, después de almuerzo. Sí. Reflexionaron. los lunes no hay tantos almuerzos tan formales porque la sala es más desordenada, no es como los martes que se juntan, deciden, etcétera. Pero hubo también muchas reuniones y ya decían que pero igual había por otro lado nerviosismo en el oficialismo porque se iba estrechando los votos que le faltaban a las derechas. Ya. Primero se hablaba de que le faltaban 6, después la tarde 4, entonces la incertidumbre se ha mantenido.
A ver, igual ayer la comisión revisora, como hablábamos los titulares, aprobó favorablemente por 4 votos el informe, pero ya sabemos que esto no es vinculante y la experiencia nos dice tampoco que no significa, no da ningún indicio. Y además la comisión revisora era 4 de oposición y 1 del Claro, oficialismo. O sea, claro. No fue ninguna sorpresa. Digamos. Ninguna sorpresa. Ahora lo que dicen en las derechas en general, los más pesimistas, es que se perdió el momentum de la acusación. La contingencia siempre manda las acusaciones y ya estamos de frentón hablando solamente de Procultura y de Monsalve. Y hay dudas. Claro, es que han pasado 40 días desde el partido exacto, famoso. hay bastantes dudas, sobre todo los demócratas. ¿Por qué? Bueno, porque en privado ellos dicen que esta acusación no tiene tanto sustento jurídico y dicen excede incluso el sentido común, porque es muy difícil de controlar lo que ocurría en ese acceso del Estado y, por cierto, recalcan, el problema de las barras es uno que excede a este gobierno. De esa bancada no son pocos los que han aprobado, son pocos, digo, los que han aprobado en general una acusación constitucional. Me atrevería a decir que en general uno recuerda más la de Chadwick, la de Víctor Pérez o ahora la de Maya Fernández, pero en general no son muy amigos de aprobar estas acusaciones constitucionales. Ayer en Chile Vamos estaban súper, y también los republicanos, súper expectantes porque los demócratas no les hablaron, no les confirmaron el voto favorable ayer en la tarde-noche. No les dijeron, sí, están los votos. No hay nada de eso. Ahora también podría complicar a los demócratas que no apoyen esta acusación porque la bancada de C ya definió abstenerse y ya sabemos que los votos de abstención se suman a los en contra. Por tanto, ya ahí hay 7 votos al tiro menos de la oposición. No. Claro. Los de C dicen se abstendrán para dar una señal de descontento a la gestión de Durán. Esa labor, dicen, ha sido deficiente, pero en ningún caso responde a que debe sancionarse con una acusación constitucional. Claro, es un matiz y es distinto a votar en contra. Claro. Erika Edo ha sido súper enfático en eso, de estar en descontento con la gestión. Ahora, las disculpas públicas de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, igualmente tuvieron un efecto porque la DC las consideró suficientes. ¿Se acuerdan que la exdelegada había dicho la semana pasada en este mismo estudio que en el caso Procultura las únicas militancias que se conocían eran de la DC, aludiendo también a Alberto Larraín, el gran imputado de este caso, ¿no? Fue un momento. Sí, pero eso en la oposición en la semana pasada abrió una ventana de esperanza de que, quizás aquí hay un espacio para aprobar. Se enoja lo suficiente la DC, pues todo esto porque Gonzalo Durán es del Frente Amplio. Es del Frente Amplio, claro, buen recordatorio de eso. Pero el gobierno inició arduas gestiones y también los frente amplistas. Hasta Gonzalo Vinter habló, dicen, con algunos DC para poder calmar los ánimos. A ver, un punto que se consideraba crucial ayer también era que era la sesión especial de este lunes por el caso Procultura, que fue bien accidentado, lo hablaban en la mañana, el Frente Amplio, cualquier partido oficialista no apuntara de nuevo sus dardos a la DC. Eso al menos no ocurrió. O sea, los dardos estuvieron en otro lado, pero la DC se mantuvo todo y eso ya genera un paso importante para que no fueran a remover que hasta ahora está caída, digamos. A mover el bote. Caída por poco, pero caída. Ahora, yendo también al fondo de esta discusión, el abogado Durán, Francisco Cox, que vive su tercera acusación, antes lo hizo con Marcela Cubillo y Marco Antonio Ávila, ha dicho que estas 3 ofensivas es la más débil jurídicamente. En entrevista aquí contigo el viernes, abordaba, Iván, eso, que era complejo acusar a un delegado en este momento, sobre todo porque desde el 1 de abril rige las nuevas funciones del delegado, porque tenemos un Ministerio de Seguridad y por ende el delegado ya no es el responsable constitucionalmente del orden público. Además, en el oficialismo dicen, esto, si es que se llegara a aprobar, fijaría un precedente complejo, porque los delegados en general ahora tendrían miedo, por ejemplo, a aprobar un evento masivo. Porque hay muchas cosas que están fuera de control, claro, que ocurren fuera, etcétera. O sea, podría ser complicado. Acá también se hace inevitable recordar la presión que ejercieron en su minuto algunos alcaldes de Chile Vamos, ¿se acuerdan? Mario Desbordes fue el más claro, el único que dijo que no estaba a favor de esta acusación constitucional y que le pedía a sus diputados no seguir avanzando. Los otros, como Jaime Belolio, Sebastián Sichel, Alessandri, Felipe, no fueron tan tajantes, pero igual en privado decían que en el fondo no valía la pena que la primera medida de opositora sea siempre la acusación constitucional. Un alcalde, de hecho, ayer Sichel andaba en el Estadio Nacional feliz con Durán. Exacto. Y con Miriam Hernández. Bueno, por eso estaban felices. Oye, un alcalde reconoce que los parlamentarios de Chile Vamos están muy sensibles a las posturas de ellos mismos, que por cierto actualmente son voceros de la campaña de Matei. Los alcaldes también... uno se pregunta aquí si es que ellos han hecho gestiones en favor de Durán ante los diputados y bueno,
dicen que no han ido tan lejos, pero uno sabe, al menos en la UDI dicen ya están todos nuestros votos a favor, incluso el de Joaquín Lavín, que renunció a la UDI, que en general un poco díscolo en esta, o falta o no vota, dicen que incluso ya tienen ese voto, o sea que no debiese afectar demasiado el tema de los alcaldes, digamos, que no estaban tan de acuerdo con esta acusación. En RN, en tanto, habrá ausencias que buscarán su pareo, como Carlas Morales o Paula Labran, y aún está por verse si la republicana Chiara Barqués interrumperá su postnatal para llegar a votar. Ahora, ¿cuántos votos se necesitan? Lo hemos hablado, es mayoría simple, o sea, la mayoría la de mayoría los de los diputados presentes. Hay que recordar que hay 3 desaforados, por tanto, ya si estuvieran todos serían 76, lo cual ya no será posible por las ausencias que ya les decía. Si le vamos más republicanos, los nacional libertarios y los social cristianos suman 68, pero asumiendo desde ya la ausencia de Gonzalo de la Carrera y la de Barquesi tienen 66 votos. Y si los 7 de la DC se hacen muy cuesta arriba, que también puedan arrastrar a los demócratas, como les contaba. De hecho, ayer decían que la más reacia a aprobar era Erika Olivera. Vamos a ver. En este escenario también no hay demasiada preocupación en la moneda, sin embargo sabe muy bien que hay que ser prudente porque cualquier hecho, declaración, podría cambiar, dar un giro absoluto en una acusación y caldear los ánimos finalmente. Por lo pronto habrá un despliegue súper importante de ministros hoy día. Para acompañar a Durán estarán ahí los ministros Álvaro Elizalde de Interior, Jaime Gajardo de Justicia, la vocera Isena Echeverry y por supuesto Macarena Lobos de las Express. El tiempo que se pierde en estas cosas, ¿no? Bueno, hoy día va a ser perdido, de hecho, porque van a estar todo el día en esto. O sea, si es que se va a la cuestión previa, van a se supone que va a pedir la cuestión previa a se Cox, supone, ¿no? Se supone. Vamos a votar a las 6 de la tarde, entonces ya va a ser un día perdido. Y por cierto, la dupla Macarena Lobos, Nicolás Facuse, que es el subsecretario, han estado 100% desplegados en estas gestiones para poder rechazar esta acusación constitucional que, como les digo, es la 8ª. Claro, y si es la 8ª perdida para la oposición, también es un baldón. Va a ser bien importante de analizar. Pero esta vez no le van a poder echar la culpa al Partido Social Cristiano. Ya, eso. Benzina, TikTok y una denuncia. Wow. ¿De qué se trata, Marily Lourdes? Bien, todo empezó el 11 de febrero del 2025, o sea, ahora en el verano, en Facebook. Un medio online llamado tropezón.cl publicó una nota. ¿Hay un medio que se llama así? Sí, tropezón.cl. Sí. Lo voy a buscar. Publicó una nota en que acusaba a bencineras de entregar menos combustible del pagado. La nota se basaba en una especie de experimento protagonizado por Manuel Bernales, una persona que trabaja en el rubro de los taxis, dirigente de Pudahuel y fue ex candidato a concejal por el Partido Humanista. La nota, súper resumen, hacía el siguiente experimento. Iba a una estación de servicio de venta de combustible en la granja, cargó un bidón con 20 litros de benzina y lo vertió en otro bidón. Según los autores, la diferencia fue de 300 cc y esos son unos 600 pesos de diferencia. Entonces aseguraron que habían realizado el mismo ejercicio en otras estaciones de servicio. En el último párrafo de la nota en Facebook dice que ex concesionarios de Copec habrían ratificado esta práctica de que se cargaba menos combustible que el pagado. Los hechos, sin embargo, son muy diferentes. Lo primero es que la acusación de que se realiza robo hormiga sistemático de benzina es totalmente falsa. El experimento casero es técnicamente incorrecto, entre otras cosas porque al haber un trasvasije se pierde naturalmente un poco de benzina y además hay temas de temperatura a considerar, hay una serie de variables. El cumplimiento de que esto se haga lo supervisa la Superintendencia de Electricidad y Combustible y hace fiscalizaciones sorpresa a todas las bombas de benzina. Hasta ahora esta cadena no ha tenido casos de incumplimiento. Y, o sea, es decir, que donde se acrediten diferencias entre lo vendido y lo cargado, y además tiene una certificación externa, que son cada 4 meses, donde calibran con una empresa internacional independiente cualquier tipo de desviación. Pero aún así, a pesar de todo esto, de la realidad, digamos, unas semanas después, poquitas semanas después, el mismo Bernales, el que lideró este supuesto experimento, usó la tribuna que tiene en un programa de radio llamado Emisora Espacio Latino para invitar a uno de los concesionarios, de estos ex concesionarios, a conversar del tema. ¿Ya? El asunto escaló en esta conversación, llamando a los auditores a ir a protestar a la compañía. Luego saltó TikTok en marzo, con una cuenta de la CONAUT, que es una especie de asociación digamos, no sé si de consumidores, no tiene root ni tiene web, así que es difícil de rastrearla, está muy asociada a él. Y siguió en abril en un TikTok que tuvo una publicación que llegó a 1.500.000 visualizaciones. O sea, le fue mejor que a Radio Espacio Latino, que es una radio comunitaria. Es comunitaria, sí.
Pero el punto es que por varios lados, en publicaciones, en la cuenta de Conaut, en estos medios, en la radio, o sea, fue por todos lados. El respaldo de estos Una concesionarios... ofensiva. Sí, ofensiva. El respaldo de estos concesionarios no mencionaba que estos salieron de la empresa por un conflicto, no son, digamos, y que incluso algunos tienen procesos judiciales vigentes contra ellos por apropiación indebida. Los concesionarios. Algunos de los concesionarios De los entrevistados, claro. Entonces, a estas alturas, con el tema en TikTok, algunos usuarios respondieron a las publicaciones diciendo que había que ir a quemar alguno de las bencineras. Llamados que los autores no eliminaron de su feed, aunque eran derechamente incitación a la violencia. Lo que puedes hacer tú es borrar esos comentarios Claro. cuando Claro. la cosa se incendia. Sí, porque eres el administrador de... Para colmo, se sumó un influencer automotriz, Tío Tito, que es bien conocido. Después aprendí muchas cosas en este Sí. proceso. Me están enseñando muchas cosas. Sí, que habían reposteado, pero luego reconoció, el mismo Tío Tito, hizo una especie de roadshow por diferentes bencineras, midió y reconoció que se había acusado, se había, equivocado en subir esta acusación y que eran falsas. O sea, Pero- hizo el experimento y no resultó No fraudulento. resultó. Y lo digamos. hizo doble, lo hizo con la gente de Copec y además él cargó sus propios, digamos, bidones y los chequeó con la máquina que corresponde. Bueno, el O sea, tema... toda gente muy prudente. digamos. Pero todo, bueno, y él mismo, pero el Tío Tito, Tío Tito, hizo su... ya, pero su- Tío Tito por lo menos hizo su mea No, culpa. reconoció Ya. completamente, grabó todo el experimento y ahí está su publicación donde desmiente todo. Así todo, la empresa se creyó contra los 5 protagonistas de las acusaciones, que eran en el fondo los concesionarios, Manuel Bernales y un abogado, por desórdenes públicos y amenazas. Pero pese a que todo confirma que esto era falso y los llamados a la acción irresponsable, el periodista José Antonio Troncoso del Diario Financiero informó en la edición de ayer que el cuarto juzgado de garantía de Santiago había determinado que eran publicaciones que son parte del ejercicio de la libertad de expresión y que eran llamados genéricos a protestar que podían entenderse como el derecho a reunión. Ese fue digamos, la respuesta del juzgado de garantía. Esta generó un montón de atención y ruido entre los abogados dedicados al tema, donde se pone el límite en las redes sociales, cuando una acusación falsa con llamada a movilización puede detenerse, cómo está la justicia tratando las funas, porque estos casos están llegando a la Suprema, porque vamos a ver que hay muchos casos de estos que están en la Suprema. ¿A todos estos sabían de dónde viene la palabra funa? ¿De dónde? Lo aprendí ayer. Viene del mapudungún y significa que es algo que se pudre, algo que se echa a perder. O sea, una funa quiere pudrir, echar a perder la honra de alguien. Para que vean, yo no lo había nunca pensado de dónde Mira. venía. Bueno, el ordenamiento jurídico chileno no hay una norma que diga el delito de funa, digamos, pero sí se ha solucionado vía recurso de protección y hay una serie de instancias. Sebastián Zárate, que creo que lo han entrevistado acá, un profesor de Derecho Constitucional, secretario del Consejo de Ética de los Medios y de la Asociación Nacional de la Prensa, que es experto en libertad de expresión, me explicaba ayer que cuando existe un claro llamado a la violencia y la acción es probable e inminente, ya no estamos en un ámbito donde prime la libertad de expresión, sino la promoción de un delito. Eso sería un poco como una manera de entenderlo. O sea, el llamado a la violencia tiene que tener algún tipo de probabilidad de que se ejerza. Del mismo modo, cuando mediante discursos difamatorios hacia una persona o una empresa, se genera un daño injustificado a la imagen y esto se puede cuantificar. Y ahí hay que ir por lo civil para una indemnización. Es decir, hay caminos, pero vamos a ver que hay varios casos que, pese a que hay estos caminos, terminan en la Corte Suprema. A fines de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección y ordenó eliminar las publicaciones en redes sociales de una página web que fue creada para funar a una constructora, que asegura que según los funadores, no sé cómo se dice. Los Funadores, sí. ¿Funadores? Sí. Funadores, sí. Suena Funa- mejor que funantes. Sí, funantes, sí. Encuentro yo. Yo también. Que aseguraba que lo habían estafado. La red social, en este caso era Instagram y Facebook, tuvo que bajar las publicaciones y según la información en la página web del Poder Judicial, se tomó la decisión porque esta persona que había hecho una página web, había hecho toda esta campaña, nunca había acusado formalmente. O sea, había decidido irse por ese lado en vez de la justicia. Hay otro caso que también tuvo un final feliz de una abogada, que obviamente no voy a nombrar a todas estas personas porque la idea no es revictimizarlas, pero una abogada fue acusada de ladrona, estafadora y sinvergüenza por unos ex clientes que la contrataron para tramitar una posesión efectiva y un juicio de partición. No quedaron contentas y se dedicaron a tratarla con todos los adjetivos que les dije antes. La Corte de Apelaciones rechazó
no se dice adjetivo, ¿sí? Sí, ¿Adjetivo? Sí. sí. La Corte de Apelaciones rechazó el recurso y ella fue a la Suprema, y la Suprema sí determinó que las publicaciones realizadas en redes sociales habían vulnerado su derecho a la honra y ordenó a quienes difamaron a eliminar todas las publicaciones en su contra. O también hay un caso en Rancagua donde una mujer estuvo involucrada en una riña en una discoteca, no sé, en la noche, y en Pichilemu trabajaba en la municipalidad, le hicieron una funa y bueno, llegó a sus jefes y amenazó su puesto de trabajo. Lo que es interesante es que todos estos casos, primero muchos que tienen que llegar a la Suprema para poder ser sancionados en este sentido, y lo otro es que se están multiplicando y hay que ver en el fondo cómo va a seguir la justicia. Hasta ahora no hay digamos, una manera de fallar unánime. Con respecto al caso inicial de las vecinas, les quiero contar, para terminar, que va a seguir adelante en otras aristas y que se espera en el fondo que se pueda terminar con esta campaña más pronto que tarde. Es curioso, ¿no? Lo de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión protege el derecho a decir hasta estupideces, pero no sé si protege el derecho a decir mentiras. No, mentira y es de amenazas, porque en el fondo cuando... Y tampoco sé si las amenazas pueden... Me da la impresión de que no, digamos, Claro, ¿no? por eso Me el fallo, tiendo a pensar que no. por eso el texto de la Corte de Juzgado de Garantía, en este caso, el caso de la bencinera, es complejo, po, porque el fondo pone la libertad de expresión y el derecho a reunión en un contexto donde no están llamando a una deliberación ni a una reunión, donde Vamos a claramente... quemar esta cuestión. Es raro porque para la fiscalía, un tío con un sobrino que dijeron, oye, ¿y si vamos a quemar el metro? Y terminó en un juicio eso. ¿Te acordás? Sí, sí, ¿te acuerdas también durante... El caso del metro Pedrero. Ujú. Sí, y también te acuerdas durante el estallido que había todas esas frases que eran, si van pasando por Suecia frente a la sede de la UDI, no se les ocurra hacer XX cosas. También esas fueron denunciadas. Ahora, muchas veces se denuncian ante las redes sociales y las redes sociales las bajan, se demoran un poco, pero hacen ese proceso. Pero cuando ya es una cosa difamatoria que en el fondo tiene su consistencia en el tiempo, hay que ir a la justicia, porque ya es algo medio En el sistemático. caso de las amenazas, y en el caso Claro. de si estáis diciendo que una persona hace algo que efectivamente no hace, es una mentira, digamos. Me acordé mientras estaba tu informe, Marily, vi hace poco una película que es del año pasado, es un documental en rigor. Se llama The Truth versus Alex Jones. En español se llama La Verdad contra Alex Jones, está en HBO Max. Alex Jones era un hombre que tenía un podcast, una especie como de programa, empezó en el cable de acceso público. Viste que los servicios de cable de Estados Unidos tienen acceso público, tú podías arrendar un pedacito o postular a que te den un pedacito y salías en la tele. Tenía un programa de televisión y después eso fue, y se llamaba Infowars. Esto es la guerra contra la información, Sí. contra los medios formales, esa es su premisa. Y cuando ocurrió la matanza de Sandy Hook, ¿se acuerdan? Sí. Un chico que entró, mató a 17 niñitos de 6 años en un colegio en Estados Unidos. Él al ratito, a la hora, dijo, yo había advertido que para quitarnos las armas iban a hacer un montaje, iban a hacer un tiroteo masivo, y esto es un montaje. Y eso lo sostuvo durante 10 años, hasta que los padres, la verdad, revictimizados hasta el infinito, Por supuesto. víctimas de amenazas, de gente que les decía, tú eres un actor, tú no tenías ningún hijo, no se te murió nadie, tu hijo está vivo. Uno de los padres, llegó una persona a su casa, le tocó el timbre y dijo, muéstrame a tu hijo, quiero ver dónde está. Ah, rapidito, porque no murió en el ataque, así que muéstramelo. Cosa más Muéstramelo porque está espantosa. vivo. No, una cosa espantosa. Bueno, finalmente la justicia terminó en 2 juicios distintos condenándolo a pagar casi $1.000 millones, que plata que no ha pagado, digamos. Pero fue precisamente la discusión, Alex Jones lo que defendía era su libertad de expresión. Sí. Y la libertad de expresión no es absoluta, no tiene todos Hay los límites. márgenes posibles, tiene que tener los límites. Pero para los que les interesa el tema es muy, muy impresionante. Me encantó el Lo vamos a ver de todas documental. maneras. Sí. Se llama La Verdad contra Alex Jones, está en HBO Max. Aquí vamos a estar atentos hoy, Paula Valenzuela. Hoy se cumplen 2 años de la promulgación de la ley Papito Corazón. Va a haber una Sí. actividad a las 10:30 donde va a estar, por supuesto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y van a anunciar, por ejemplo, que de estos 2 años se han recuperado 52 teletones en pensión de alimentos. Imagínense eso lo que significa. 52 teletones, un 50 mogollón de plata. Mucha plata. Marily Luda, ¿estás atentos a? De todas maneras, hay que estar mirando a Codelco hoy día. Ayer tuvo un día bien lucido donde anunció un acuerdo con Río Tinto, pero
también se supo ayer que Moody's iba a recortar la calificación de crédito de Codelco en parte a la incertidumbre comercial y a la desaceleración de China. Hoy día va a ser un día clave para entender un poco los fundamentos de esta recorte de calificación y para esperar las explicaciones de la empresa sobre cómo va a seguir adelante, porque en la práctica esto significa que se encarece su posibilidad de endeudarse. Claro, era un día brillante porque presentaba la asociación con Río Tinto para el Salar de Maricunga. Y después vino esa noticia. Esa noticia yo creo que quedó como detrás de esto y hay que un poco saber qué significa eso en la práctica, porque endeudarse caro es complejo. Con Marily Luders, con Paula Valenzuela, el Rat Pack de hoy. La mesa de editoras, presentación de Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile. Que tengan un estupendo martes y un estupendo feriado mañana. Buen día. Muy buenos días. Este es el resumen de